En el baño del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, una mujer de 27 años se miró al espejo por primera vez en su vida sin cubrirse el rostro. Había cruzado 12 zonas horarias, dejado atrás a su familia, su ciudad, su mundo entero. Y en ese espejo vio algo que nunca había visto antes con tanta claridad: a ella misma. Lo que la llevó hasta ese aeropuerto no fue una crisis ni una huida desesperada. Fue algo mucho más poderoso y mucho más difícil de explicar. Un hombre mexicano que en 3 días de trabajo en una feria comercial en Arabia Saudita hizo algo que nadie a su alrededor había hecho en 27 años. La trató como a una persona. Esta es la historia de Amira. Y de lo que México le demostró al mundo sobre el amor, el respeto y la libertad. Quédate. Porque el giro que viene a la mitad de esta historia nadie lo vio venir. Amira nació y creció en Jeddah. Se graduó de la Universidad Rey Faisal como traductora con dominio de inglés y español. A sus 27 años, no podía salir de casa después de las 9 de la noche. No podía ir al hospital sin un acompañante masculino. No podía salir del país sin el permiso de su padre. Todo lo que era, todo lo que sabía hacer, todo lo que había estudiado, existía dentro de un perímetro que otros habían trazado para ella sin pedirle opinión. El español lo aprendió en secreto durante 3 años, escuchando música mexicana con audífonos cuando nadie miraba, siguiendo telenovelas en su cuarto con el volumen bajo. Una escena la marcó para siempre. Una protagonista sentada sola en una cafetería, tomando café, conversando libremente con un hombre. Y sin pedir permiso. Sin esconderse, Amira la vio y pensó que eso solo podía existir en la ficción. No sabía que en menos de 2 años esa imagen iba a ser su vida real. El encuentro ocurrió en una feria comercial internacional en Jeddah. Amira trabajaba como traductora cuando se presentó un delegado de una empresa mexicana. Se llamaba Mateo. Y desde el primer intercambio de palabras, algo fue diferente, no en el sentido dramático de las películas, diferente en un sentido más cotidiano y por eso mismo más poderoso. Mateo la miraba a los ojos cuando hablaba, le pedía su opinión en los asuntos del contrato, esperaba a que terminara de hablar antes de responder, cosas que cualquier persona consideraría básica cortesía, cosas que en el entorno de Amira eran extraordinarias. El segundo día, Mateo le preguntó cómo había aprendido español tan bien, y ella respondió con una sola palabra: en secreto. El rostro de Mateo cambió, no con lástima, con algo más difícil de fingir, comprensión genuina, y luego dijo algo que Amira no olvidaría jamás. Eres realmente increíble por no rendirte y seguir estudiando incluso en condiciones tan difíciles. En 27 años, nadie le había dicho eso. Aquí es donde todo cambia. La última noche de la feria, Amira hizo algo que nunca había hecho antes. Tomó la iniciativa, le escribió a Mateo un mensaje. Si tienes tiempo, ¿podríamos vernos en la cafetería del lobby? Tengo algo importante que decirte. Y en esa cafetería, frente a un hombre que la escuchaba de verdad, dijo en voz alta, por primera vez, lo que llevaba años pensando en silencio. Mateo, quiero mudarme a México. Mateo no se rió. No la miró con condescendencia. Pensó unos segundos y le preguntó algo que ella no esperaba. ¿Has considerado estudiar en el extranjero a través de un programa de becas gubernamentales? Si fuera un programa oficial, sería más difícil para tu familia oponerse. Amira lo miró sin poder responder. En su mundo, los hombres daban respuestas o daban órdenes. Mateo estaba buscando soluciones junto a ella. Le entregó su tarjeta. Si tienes esa oportunidad y necesitas ayuda en México, escríbeme cuando quieras. Para Amira, esa tarjeta fue algo muy parecido a un boleto a otra vida. Un mes después, llegó lo que Amira no esperaba. Arabia Saudita anunció un programa de becas para mujeres en el extranjero dentro del Plan Visión 2030, una política diseñada para enviar talento femenino a formarse fuera del país. Amira lo vio y supo que no podía dejar pasar ese momento. Se preparó durante semanas con una intensidad que nunca había tenido. Mejoró sus certificaciones de inglés. Obtuvo el nivel más alto de español disponible.
Reescribió su carta de motivación tantas veces que ya no recordaba cuántas versiones había descartado. El proceso académico fue arduo, pero predecible. La batalla verdadera fue en el comedor de su casa, sentada frente a su padre, con toda la familia escuchando. Su padre se opuso con las mismas palabras que Amira ya había anticipado. México está demasiado lejos, no es un país musulmán. Amira respondió punto por punto, con datos que había investigado durante semanas, con una calma que le costó cada segundo mantener. Hay libertad religiosa, hay mezquitas activas, hay restaurantes con certificación halal, el programa está respaldado por el gobierno. El mismo gobierno que tú respetas. La conversación se extendió durante semanas de reuniones familiares. Amira nunca perdió la compostura, y al final, el permiso llegó, condicionado y supervisado, pero llegó. Cuando Amira recibió la carta de aceptación de la Universidad Mexicana, lloró sola en su cuarto durante varios minutos. Luego abrió el chat y le escribió a Mateo: «Voy a México. La próxima semana tomo vuelo al AICM». La respuesta llegó horas después. «Felicidades. Eres realmente extraordinaria. Iré a recogerte al aeropuerto». Amira volvió a llorar, pero esta vez no de alivio ni de miedo, de algo que llevaba mucho tiempo sin sentir con esa intensidad. Lo que descubrió en México no fue un paraíso sin problemas, fue algo más honesto que eso, y por eso mismo más real. En la universidad enfrentó prejuicios directos en el primer día. Preguntas sobre petróleo, sobre terrorismo, o sobre por qué no usaba hijab. Amira aprendió que los estereotipos no tienen pasaporte ni ideología. Existen en todos lados, con distintos acentos. En las búsquedas de trabajo enfrentó discriminación más concreta. No contratamos extranjeros del Medio Oriente. Temen que los clientes se sientan incómodos, pero lo más revelador no fue cómo México la trató en los momentos difíciles. Lo más revelador fue cómo Mateo reaccionó ante esos momentos, no con discursos sobre la injusticia del mundo, con acción. Al día siguiente de que Amira le contó que la habían rechazado en varios empleos, Mateo la llevó a su empresa, habló directamente con el director y presentó sus capacidades sin pedir nada a cambio. Lo hizo porque la discriminación le parecía inaceptable y él tenía la posibilidad concreta de hacer algo al respecto. Eso le reveló a Amira una dimensión que no esperaba encontrar, no la amabilidad superficial que se muestra en público, la justicia silenciosa que se practica cuando nadie está mirando. Suscríbete ahora, porque la crisis más difícil de toda esta historia llega justo después y nadie en esa historia la vio venir. A 3 meses de su llegada, el teléfono de Amira sonó con el número de su padre. «Regresa inmediatamente. El hijo de la familia Aldaheri quiere casarse contigo». La libertad que había construido centímetro a centímetro durante meses podía derrumbarse en una llamada. Cuando le contó a Mateo lo que estaba pasando, él no dudó. Le dijo algo que Amira escuchó como si fuera la primera vez que alguien le decía algo así en su idioma. «Amira, el matrimonio es una decisión que cada persona debe tomar por sí misma». Y luego añadió: «Te ayudaré». Consultó abogados, investigó extensiones de visa, exploró cada alternativa posible con la metodología de alguien que no acepta que no hay salida porque no se ha buscado lo suficiente. Cuando el padre de Amira anunció que viajaría personalmente a México a llevársela, Mateo tomó la decisión más inesperada de toda la historia. «Voy a hablar con tu padre yo mismo». Y Amira entendió algo en ese momento. No era impulsividad, era amor que no necesita esconderse. El padre llegó a Ciudad de México con el pasaporte de Amira bajo el brazo y un boleto de regreso ya comprado. Las primeras palabras que le dijo a Mateo fueron un desafío apenas disimulado. «Así que tú eres el que ha seducido a mi hija». Y Mateo respondió con una calma que no venía de la indiferencia sino de la certeza: «No, señor, soy quien la ha ayudado». Y lo que hizo a continuación no tiene traducción estratégica ni cálculo detrás. Mateo pasó una noche entera transcribiendo a mano fragmentos del Corán en español, no como gesto simbólico vacío, como acto concreto de alguien dispuesto a aprender lo que necesita aprender para entender a la persona que ama.
Cuando el padre vio las páginas escritas a mano, su expresión cambió por primera vez en toda la semana. «Joven, ¿tú escribiste todo esto por tu cuenta?» «Sí, señor. Escribí cada palabra con toda mi sinceridad y quiero seguir aprendiendo». El padre de Amira lo interrogó durante 3 horas. Mateo respondió cada pregunta sin evadir ninguna. Aún así, el padre no cedió del todo. «Si realmente amas a mi hija, ven a vivir con nuestra familia en Arabia Saudita durante 3 meses. Adáptate a nuestra cultura. Solo entonces te daré mi aprobación». Mateo respondió sin pausar. «Acepto». Lo que siguió fueron 3 meses de calor de 40 grados, comunicación en árabe, costumbres completamente ajenas y videollamadas nocturnas en las que Mateo aparecía agotado, pero nunca se quejó una sola vez. Aprendió saludos en árabe, habló con el padre sobre negocios, respetó cada costumbre sin ser pedante al respecto. Y cuando regresó a México, 3 meses después, el padre vino con él, se sentó frente a Amira y le dijo algo que ella nunca esperó escuchar de su boca. «Este joven es sincero, te ama, respeta nuestra cultura y es responsable. Doy mi consentimiento». Y antes de volver a Arabia Saudita, el padre de Amira le dijo algo más, en voz baja, como si fuera solo para ella. «Este país de México parece ser mejor de lo que pensaba, hija. Pero nunca olvides tus raíces». Amira respondió que nunca lo haría. Y cumplió. Hoy trabaja en un centro de intercambio cultural entre México y Medio Oriente. Habla 3 idiomas. Espera su primer hijo, a quien le enseñará español, árabe e inglés desde el principio. Y cada vez que alguien le pregunta cómo describiría México en una sola palabra, Amira responde sin pensar: «Esperanza». México es el país que me dio esperanza y me enseñó a amar. Y a veces, eso es exactamente lo que necesita una persona para cambiar su vida completa. Si esta historia te llegó, suscríbete ahora. Aquí seguimos contando las historias reales que demuestran que el amor sin fronteras existe. No te pierdas lo que viene.